bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Kenny Baker, alias R2D2, que es el que tocaba porque había hablado ya de prácticamente todos los protagonistas. Habíamos hablado ya de Anthony Daniels en un programa anterior, hace un par de semanas, entonces tocaba hablar del gran R2D2. Ya sabéis que es el personaje favorito de George Lucas porque dice que siempre salva a los protagonistas en alguna ocasión en cada una de las películas, y es verdad que tiene más importancia de la que nos puede parecer en un principio, sale también en los pósters y demás, y es un personaje pues muy querido también por todo el fandom en general, como no puede ser de otra forma. Está muy bien hecho y le dio mucha vida esa voz a base de pitidos que le dio Ben Bert, como comenté en un programa anterior. Y bueno, pues de Kenny Baker, pues lo primero que comentar es que nació en Birmingham en el año 34, y bueno, pues este actor, lo que empezó, vamos a decir, su carrera, lo que más se dedicó en un principio, pues fue como actor de teatro en espectáculos como de circo mezclado con cabaret, sobre todo con su amigo Jack Purvis, que en la saga de Star Wars, en la trilogía clásica, le tenemos como, digamos, haciendo un pequeño récord, que es el único actor que interpretó a 3 papeles distintos en esa trilogía, porque fue el jefe de los Jawas en el episodio 4, el jefe de los Ugnaughts en el episodio 5, en la ciudad de las nubes, y como Tebo, que es uno de los Ewoks del episodio 6. Entonces ese compañero, vamos a decir que le acompañó no solo en Star Wars, sino también en muchos de esos espectáculos que mezclaban circo con cabaret, que hacían hasta espectáculos patinando sobre hielo disfrazados, hacían un poquitín de todo. Pero luego, por supuesto, pues también han hecho bastante cine y muchas películas estas de los 80 en los que aparecían actores enanos, pues estaban ellos, ¿no? Estaban, por ejemplo, en Dentro del laberinto o Willow, de la factoría de Lucasfilm, ¿no? Esas igual son de las más conocidas, de las más potentes, y la que más se la conoce de todas formas, pues es sin duda el papel de R2D2, en las que ha estado en los 6 primeros episodios, y en el 7º, el Despertar de la Fuerza, estuvo ya como consultor porque ya estaba muy mayor, tenía ya 80 años, y ahí el que se encargó fue Jimmy B, que es otro actor enano que ha estado también haciendo pequeños papeles en muchas producciones, ha estado también haciendo pequeños papeles en la película de Han Solo, y luego ya quiero recordar que trabajaron sobre todo con otros actores, sobre todo niños, en los episodios 8 y 9, y ya con unidades radiocontroladas y por supuesto con unidades hechas vía gráficos de ordenador, ¿no? Entonces, ¿qué hay que comentar de Kenny Baker respecto a Star Wars? Bueno, pues que fabricaron varios R2D2. En un principio la idea era haber hecho como lo que luego fue BB-8, es decir, una unidad con un único rodamiento, en un diseño que hizo inicial Ralph McQuarrie, pero dijeron que eso era imposible en esa época, con los efectos que tenían, con la tecnología de aquel entonces, de finales de los 70, no se podía hacer. Eso lo vio JJ Abrams y por eso luego se creó BB-8, porque ahí sí que podían manejar unos títeres corriendo al lado de BB-8 y borrando a los títeres disfrazados de un único color vía ordenador, y eso un poquitín como se hizo BB-8, pero en aquel entonces tuvo que pasar Ralph McQuarrie haciendo un diseño de 3 patas, que es el que conocemos, y funcionó muy bien, pero a base de muchísimo trabajo. Tuvieron que hacer 6 unidades, utilizando primero un prototipo, lo hicieron en madera a ver qué tal funcionaba, lo vieron bastante bien, y luego ya hicieron 6 modelos en aluminio. Están hechos en aluminio bajo el liderazgo de John Sters, que era el mago de los efectos especiales de esta primera película y que se llevó el Oscar, entre otras cosas, tanto por esto como por el efecto de espadas de luz, todo lo que es la batalla de Yavin, las maquetas y tal, un poco por todo, pero también hay que tener en cuenta que es un efecto especial, el R2D2 también, y se hicieron 6 unidades gracias a la colaboración de una empresa que se dedicaba curiosamente a hacer productos de atención sanitaria. Entonces, gracias a eso pudieron construirlo un poco como querían, para que Kenny Baker se pudiera meter al interior, tuviera las resistencias necesarias en caso de que se cayera, y efectivamente se cayó en alguna ocasión, y él iba, vamos a decir, medio colgando con una serie de arneses y controlaba los circuitos necesarios, y era bastante peliagudo, no solo por el tema del equilibrio, porque claro, depende de qué superficies pues se podía caer, le tenían que poner listones de madera para que las superficies fueran lisas y las ruedas funcionaran bien, sino porque, claro, él depende de cómo girase la cabeza y tal, se podría ahorcar con los cables de lo que es los mecanismos, ¿no? Eso dice que era lo que peor llevaba, y luego por supuesto el calor que le pasaba a todos los personajes disfrazados de esta saga, pues cuando rodó sobre todo en la primera película en Túnez,
que era infernal, ¿no? Decían que en una ocasión pudieron freír un huevo frito en la carcasa del personaje, ¿no? De lo que es la cabeza, que se hizo, por cierto, en un primer momento con lo que era una antigua lámpara, ¿no? Entonces, eso es un poco las anécdotas que se pueden contar con esto. También hay que comentar que a veces se les olvidaba a Kenny Baker en el interior, porque claro, le tomaban como un droide real, una vez que está rodando una toma tras otra, cuando ya dices el corte en definitivo para vámonos al almuerzo, oye, que él tiene que pegar gritos porque se les olvidaba a él dentro, ¿no? Esa es otra anécdota que se puede comentar al respecto de Kenny Baker. Y nada, que por lo demás pues le encantó participar, por supuesto, y llegado el momento de hacer el episodio 6, ahí le ofrecieron hacer el papel también de Wicket, iba a hacer ese doble papel de R2D2 y de Wicket, y en un principio lo aceptó, pero llegado el momento de rodar, lo que es la noche anterior, pues había cenado un perrito caliente con chile, le había sentado fatal, no podía rodar el personaje, entonces había que conseguir un sustituto, y el que mejor vio, el asistente de director David Toblin, que es un asistente bastante conocido, ha trabajado en grandes películas, tanto en la Factoría Lucas como fuera de ellas, como por ejemplo Nunca digas nunca jamás, había estado también en las películas de Indy y tal, y había visto a un niño que hacía de Ewok, que era Warwick Davis, que tenía una naturalidad al expresarse con la gente, cómo se movía con el traje y demás, que le dijo a Lucas: para Wicket veo muy bien a este niño, tenía no sé si 9 o 10 años, y efectivamente sustituyó a Kenny Baker por ese tema, aunque hay otras fuentes que dicen que no fue por un tema de indigestión, sino que había estado de borrachera el día anterior, se había pasado, estaba de resaca, vomitando en un río esa mañana de rodaje, y había que sustituirle, y por eso Warwick Davis hizo su papel más famoso, que luego además le permitió ser Willow unos años después. Y nada, pues así es un poco el tema de por qué acabó haciendo Kenny Baker de Paplú. Acabó haciendo de otro vivo con un papel más pequeño, porque ya sabéis que Paplú lo que más hace es el robo de una motojet, que luego ya sabéis que se cuelga de una liana para escapar de los Scout Troopers, ¿no? Dice que no le importó en absoluto, porque así tenía un papel más reducido y no se abrasaba con el traje de Ewok, que era infernal. Estos trajes ya sabéis que les tuvieron que hacer unos agujeros en los guantes para que goteara el sudor, porque era algo espantoso, ¿no? Cada vez que decían corte, tenían que decirles también cabezas fuera para que pudieran respirar un poco, porque era realmente infernal trabajar con ese traje. Además, no podían lavar los trajes para no destrozarles, con lo que tenían que soportar el olor a sudor de los trajes durante todas las semanas de rodaje. En fin, se caían cada 2 por 3 con ellos, porque veían muy mal, se les empañaban los ojos de lo que es el traje, no veían por dónde iban, tenían que medir muy bien sus pasos, memorizar sus recorridos, sobre todo en la villa de los Ewoks, que se rodó en los Elstree Studios de Londres, y había una caída de 6 metros, había que tener muchísimo cuidado con esos trajes, y muchas veces si se caían no tenían la capacidad muchas veces para ponerse en pie, tenía que venir alguien del equipo para ponerse en pie, porque el traje les impedía mucha movilidad, ¿no? Entonces dice que Kenny Baker no le importó en absoluto perder el papel de The Wicket por todas estas incomodidades del traje. El único que realmente disfrutó haciendo de Ewok fue Warwick Davis, porque era un niño y para él era estar jugando, no era interpretar a un personaje, era jugar a estoy destruyendo o estoy combatiendo contra soldados imperiales, ¿no? Lo veía como de verdad, ¿no? Porque tenía mucha imaginación al ser un niño, y encima pues se iba muy bien con Mark Hamill y Carrie Fisher, les regalaban juguetes, que si Carrie Fisher le traía leche con galletas siempre que quería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el resto de actores que eran adultos decían que estaban ansiosos porque aquello terminara, porque lo consideraban todo un infierno, ¿no? Y Kenny Baker era uno de ellos. Entonces, pues igual, pues eso, decía Warwick Davis, que es la versión que también se cuenta, pues eso, que igual estuvo de borrachera para librarse de hacer The Wicket y tener tantas tomas y tantos diálogos con el traje de Ewok. Bueno, el caso es que eso, que también hizo de Paplú, aparte del personaje de R2D2, estuvo también en la trilogía de precuelas, no le importó en absoluto regresar. Y nada, pues ahí hay una anécdota en el episodio 1 que también comentaba Warwick Davis en su biografía, que estaba hablando con Kenny Baker y se llevaban de maravilla, hacían muchísimas bromas, estaban todo el rato, vamos a decir, divirtiéndose entre toma y toma, y comentaban que una vez, cuando estaban de acampada, rodando las escenas de Mos Espa, que habían construido una zanja para evitar que se les acercaran escorpiones o culebras que había en el desierto, y decía, claro, le dijo Kenny Baker que estas zanjas son
una trampa mortal para nosotros que somos enanos, porque nos quedamos ahí y no podríamos salir. Y le decía a Warwick Davis que peor es dormir contigo con lo que roncas, ¿no? Una cosa así. O sea, estaban todo el rato diciéndose cosas graciosas y lo pasaban muy bien juntos, ¿no? Y bueno, pues la trilogía de precuelas, pues básicamente hizo más o menos lo mismo, ¿no? Él lo que más hacía era cuando estaba dentro del traje, sobre todo en parado, era el temblor del personaje cuando está nervioso, porque él estaba como una especie de zancos para manejar las patas, o sea, realmente él metía las piernas en las patas del personaje y hacía el temblor cuando está el personaje nervioso, porque sobre todo cuando se mueve se utilizaban unidades radiocontroladas que fueron mejorando con el paso de las películas, sobre todo las del Imperio Contraataca se reutilizaron ya para las siguientes, para el episodio 6 y las precuelas, aunque siguió habiendo cambios, eran sobre todo ya las del Imperio Contraataca reutilizadas porque estaban ya muy bien hechas, y las que él utilizaba, pues sobre todo se utilizaban, ya digo, cuando él estaba parado, porque ese temblor tenía que haber una persona dentro para poder hacerlo, ¿no? Ese temblor no se puede utilizar, no se podía replicar con ningún tipo de servomotor ni con ningún tipo de mecanismo, ¿no? Y ahí está la magia del personaje, ¿no? Lucas sabía desde un principio que había que meter un actor enano dentro para insuflar vida al personaje de Redados de Dos, y eso es lo que le debemos a Kenny Baker, ¿no? Que lo supo interpretar muy bien, y eso es mucho más difícil de lo que nos podemos pensar, ¿no? Si ya es difícil interpretar un personaje con máscara, imaginaos estar metido dentro de ese androide, manejando esos circuitos, que si girando la cúpula, siguiendo un poquitín lo que están diciendo los demás actores, que encima se oía fatal lo que te están diciendo, soportando temperaturas a veces de 40 o 50 grados cuando estás en concreto en Túnez, en las escenas de Tatooine, en la trilogía clásica y también en la trilogía de precuelas. En fin, es un trabajo realmente que hay que elogiar. Eso es un poco por lo que quería dedicarle este programa. Es un poco lo que se puede comentar a grandes rasgos sin profundizar mucho más sobre Kenny Baker, el gran Redados de Dos. Y bueno, pues simplemente comentar que falleció en 2016 a la edad de 81 años después de sufrir una larga enfermedad, que tampoco se dio mucha más información. Y bueno, pues que yo tuve la suerte de conocerla en persona en dos eventos de aquí de España que fueron muy buenos. La Rebelcon 2006 de Valladolid, que sobre todo recuerdo que aumentó su mala relación con Anthony Daniels, que él no se lo explicaba muy bien el por qué cambió tanto de actitud con la fama de las películas, se convirtió muy altivo, se alejaba mucho de los actores del resto del reparto, se alojaba en otros hoteles, por ejemplo, le dejó muy de lado, se llevaron mal, pero por parte de Anthony Daniels, porque él, por ejemplo, Kenny Baker le ofrecía incluso, oye, ¿por qué no hacemos una gira juntos en estos espectáculos que hago yo de circo y cabaret? Y quizá por eso el otro pues le empezó a tratar mal, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, porque era una oferta como cualquier otra. Y nada, se lo propuso un par de veces, le rechazaba y fatal, o sea, le trataba realmente muy mal a Anthony Daniels y nunca supo muy bien el porqué de esa mala relación, porque él nunca hizo nada para que ocurriera así y siempre le daba los buenos días, y Anthony Daniels muchas veces ni le contestaba, ¿no? Se quedaba sorprendido de ese comportamiento y ya digo, desde la primera película tuvieron muy mala relación, a pesar de que son dos personajes que, como sabemos, pues han compartido muchísimos minutos en pantalla, ¿no? Esa es vamos a decir, la mayor pega que ha tenido este actor respecto a su personaje de Redados de Dos, y también que le dejaron mucho de lado cuando se hacían programas televisivos, no le llamaban, tiraban siempre de unidades radiocontroladas, o incluso cuando se firmó vamos a decir, cuando pusieron su huella en el Paseo de la Fama de Hollywood, llamaron a Anthony Daniels, pero no le llamaron a él, utilizaban también una unidad radiocontrolada. Es un poco la pena, le dejaban siempre en Inglaterra, y todos estos tipos de programas de televisión o eventos, como este del Paseo de la Fama de Hollywood, que era todo en Estados Unidos, no le llamaban, utilizaban unidades radiocontroladas, y esto, claro, pues le pudo perjudicar también su carrera, le dejaba muy de lado, y es una pena, ¿no? A Anthony Daniels sí, porque era más difícil manejar el traje, tenían que encajar en el traje, había que interpretar de cierta manera, hacía falta su voz también. A Redados de Dos, con utilizar los pitidos, pues ya valía, es distinto. Entonces no pudo poner su nombre Kenny Baker firmado en esa baldosa del Paseo de Fama de Hollywood, pero Anthony Daniels sí, puso C3PO, pero también puso Anthony Daniels, es un poco la diferencia. Y nada, pues comentar eso, que estuvo en Rebelcon 2006 de Valladolid. Yo pude estar allí disfrutando de su charla, y de hecho la he compartido con vosotros en el canal de Taller Skywalker, la tenéis entera, en cuenta todo tipo de anécdotas, entre ellas algunas que he comentado aquí ya. Y luego estuve también en Cificon 2012 en Madrid,
en el pabellón de la Pipa de Madrid, que estuvo también fantástico ese evento, me encantó de principio a fin porque tuvo muchas actividades y entre ellos otra nueva charla de Kenny Baker. En este caso no pude verla porque yo participaba en el evento con otras charlas mías, estuve pendiente de otras muchas cosas y bueno, como ya había visto también la charla Valladolid, pues esta no pude asistir a ella, pero me imagino que también estuvo fantástica y nada, pues eso, que pude verla en 2 ocasiones y la verdad es que muy bien, muy simpáticos, hacía fotos con todo el mundo, firmando autógrafos, etcétera, etcétera. De los más majos digamos, de la trilogía clásica, pues sin duda Kenny Baker, como es bien sabido y como también me imagino que habrá hecho en las Celebration, ¿no? Pero aquí en España siempre muy bien con él. Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial de Kenny Baker, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Walker.